7 de la mañana, 30 minutos, Paula. Recordemos que Antioquia tiene 60 candidatos a las curules de paz, una para Urabá y otra que reúne Bajo Cauca, Norte y Nordeste. Ellos temen que esto sea un total fracaso, aseguran que la financiación no ha sido la adecuada, que tienen amenazas de grupos armados en el territorio, que no les dieron el anticipo para la campaña y que no hay suficientes puestos de votación en las zonas rurales. Recordemos que para estas circunscripciones solo se puede votar en las zonas rurales. Saludamos a Fernando Valencia de Viva la Ciudadanía. Bienvenido a Consejo de Redacción. ¿Y por qué temen los candidatos que esto sea un fracaso? Sí, muy buenos días para ti y para toda la audiencia. Mira, lo que pasa es que se han incumplido varias garantías que eran necesarias para que las víctimas pudieran acceder a las curules. Como bien lo decías, por ejemplo, ellos no pueden recibir directamente donación de particulares, dependen de los recursos estatales. Y hasta el día de hoy el gobierno no les ha entregado los anticipos. Entonces estamos a menos de una semana de las elecciones y no han tenido recursos para hacer la campaña. Segundo, ellos hacen campaña en unas zonas gravemente afectadas por el conflicto armado y la violencia. Entonces están soportando amenazas y presión de grupos armados que les condicionan completamente el desarrollo de eso. Y lo tercero, había un acuerdo de hacer un acompañamiento y fortalecimiento de las organizaciones sociales. Hay que recordar que ellos no son avalados por partidos, sino que ellos son avalados por organizaciones de víctimas, de mujeres, de campesinos, que no tienen ni la capacidad administrativa, ni logística, ni económica para soportar una campaña de estas. Entonces, digamos, ellos han tenido que hacer una campaña en unas condiciones absolutamente precarias, además en zonas rurales muy distantes entre sí, con graves dificultades, no solamente de orden público, sino también de movilidad. Entonces, lo que está pasando hoy es que se advierte que muy posiblemente estas curules, que fueron pensadas para esos territorios relegados, duramente golpeados por el conflicto, y para esas víctimas que, digamos, son las destinatarias de un proceso de reparación, hay una amenaza de que esas curules queden en cabeza, en manos, por ejemplo, de casas políticas, de grupos económicos, de otros intereses en las regiones que no representan ni a las víctimas ni a estos territorios. Fernando, dos preguntas. También nos han llegado amenazas de que hay algunos alcaldes que quisieran quedarse con esas curules. ¿Y por qué no llegaron los recursos? Mira, los recursos no llegaron porque a pesar de que el Consejo Nacional Electoral aprobó el fondo de 7.000 millones, después no tenían cómo entregárselo a los candidatos y candidatas porque las organizaciones no pudieron acceder a las pólizas de garantía. O sea, son pólizas que están pensadas para partidos políticos, no para organizaciones sociales. Entonces, cuando ellos fueron a obtener la póliza, las aseguradoras les dijeron no les vamos a expedir esa póliza. Los bancos les dijeron no le vamos a dar garantía bancaria, pues porque es una cobertura de alto riesgo que nadie se ocupó como de garantizar. Entonces, por eso no se les pudo entregar los anticipos. Entonces, digamos, hay un incumplimiento del Estado, en tanto los trató a ellos como si fueran partidos políticos y trató a los líderes, candidatos y candidatas de las víctimas como si fueran políticos de carrera. Entonces le puso todas las condiciones que tienen los partidos y los candidatos ordinarios, pero además de eso lo restringió, porque una campaña política ordinariamente puede recibir donaciones de particulares. Ellos no pudieron recibir donaciones de particulares directamente. Una campaña política normalmente tiene el aval de un partido político que tiene toda la estructura administrativa, logística, económica para acceder a este tipo de garantías. Sus organizaciones no tenían cómo responder por esto. Fernando, cuando nació esto de las curules de paz, ustedes se imaginaron algo diferente, ¿cierto? Las organizaciones sociales se imaginaron algo diferente. ¿Qué se tiene pensado con las curules de paz en un escenario donde estas elecciones hubieran sido viables y posibles? Pues claro, se pensó algo muy diferente. El acuerdo de paz en 2016 lo que estaba previendo es que hubiera representación parlamentaria de 16 regiones del país donde la gente nunca ha tenido representación política. Luego el Congreso convirtió eso en curules de víctimas, y está bien, es decir, víctimas que representan a esos territorios. Y por eso se previó dos periodos, ¿cierto? Es decir, estas curules van hasta 2030, ahora se eligen unas personas que van hasta 2026, luego se eligen 2026-2030,
pensando en que en ese periodo se iba a fortalecer la representación política de esas regiones y de los líderes de esos territorios. Entonces, esto es una tragedia. Las víctimas han intentado por todos los medios suspender estas elecciones, incluso algunos de ellos se encadenaron en la registraduría en el Cesar. Otro le pidieron a la Corte Constitucional, otro le pidieron al Consejo Nacional Electoral que la suspendiera. Ya dijeron que definitivamente no es posible. Entonces solamente nos toca apelar, como digamos, a la sensatez, digamos, de la ciudadanía, que no vayan a apoyar personas, organizaciones, movimientos que no representen, digamos, como de manera auténtica estos intereses. Entonces es fundamental acudir a eso y bueno, y los organismos de control, porque no han cumplido la tarea de hacer un control estricto sobre las irregularidades que se están denunciando ahí. Fernando, gracias por acompañarnos en Consejo de Redacción. Recordamos entonces que en Antioquia son 60 candidatos, uno para Urabá y otro que tiene la región de Bajo Cauca, Norte y Nordeste. La invitación de las organizaciones sociales es hacer veeduría y elegir a las personas en las zonas rurales que de verdad sí representen a las víctimas. 7:36 minutos. Continúen ustedes con más información en Consejo de Redacción.